buenas tardes, amados hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo la santa palabra de Dios para que hoy podamos ser bendecidos, para que podamos ser transformados, para que el Señor nos dé nuevas metas y nuevas razones para seguir adelante. Vamos a orar y vamos a entregar esta tarde a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que nos guíe, nos fortalezca y nos enseñe, que para eso estamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. A ti, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres, Señor, el que nos enseña, el que nos fortalece, el que da propósito a nuestras vidas. Te pedimos hoy, Señor, de que seas tú derramando de tu Santo Espíritu sobre mi vida y sobre la vida de cada una de las personas que está escuchando esta palabra. Te pedimos, Señor, de que tú los enseñes, que tú les muestres el camino y que los sustentes. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. En esta tarde, mis amados hermanos, quiero compartir una palabra que tiene como título La carrera cristiana. Pues yo venía pensando en todo lo que ha pasado con lo de los Juegos Olímpicos. Es un tema de actualidad y todavía lo es. A pesar de que ya se acabaron los Juegos Olímpicos, todavía faltan los Juegos Olímpicos de las personas que tienen limitaciones físicas, que dentro de poco comiencen. Y yo me ponía, la semana pasada yo escuchaba a los deportistas que ganaban medallas, y la gran mayoría hablaban de que muchos llegaron a ganar su medalla aún teniendo limitaciones físicas, aún teniendo contracturas musculares o aún lesiones de rodillas, o que habían pasado grandes dificultades con estas lesiones. Y sin embargo tuvieron la fuerza, la entereza, la dedicación y la devoción para llegar a la culminación, llegar a la meta, y no solamente llegar a la meta, sino que sacar un premio, sacar una medalla. En la carrera de la vida cristiana también tenemos dificultades, en la carrera de la vida cristiana también tenemos problemas. Estamos recorriendo un camino que el Señor preparó para nosotros. Un camino que nos va a llevar a la meta del supremo llamamiento que fue el que nos hizo el Señor. Todos enfrentamos en algunas situaciones de la vida o en algunos momentos de la vida, tenemos dificultades. En algunos momentos de la vida pasamos por pruebas y pasamos por situaciones que de pronto nos hacen mirarnos hacia adentro y nos hacen disminuir nuestra atención. Muchas veces esas pruebas quieren hacer que nosotros nos detengamos. Esas pruebas quieren hacer de que nosotros nos rindamos o que no queramos seguir adelante, porque este tipo de cosas puede pasar. Yo escuchaba la semana pasada a este muchacho que quedó de segundo en los 400 metros, y él decía que cuando él estaba corriendo, él sentía una contractura muscular en su pierna derecha, y que su madre estaba enferma, y que él llamó a su mamá y le dijo que si ella quería, él no corría la prueba. En la vida cristiana sabe que a veces tenemos cosas externas que pueden afectar nuestro desempeño, o cosas que quieren sacarnos del camino que queremos recorrer. A veces esas mismas circunstancias hacen de que tengamos la tentación y la necesidad de querer tirar la toalla, como se dice, de querer sucumbir. Pero algo que nosotros no podemos perder, y algo que nosotros no podemos perder de vista, es que nosotros estamos recorriendo un camino, que nosotros estamos caminando para poder superar esos obstáculos. Nosotros estamos caminando para poder mantenerlos y salir adelante. La palabra que les traigo hoy nos muestra eso. Nos muestra eso, cómo poder nosotros seguir adelante, cómo poder superar las dificultades. Saber de que nosotros en el camino tenemos unas dificultades y que esas dificultades están allí presentes siempre en nuestra vida. Saber de que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, nosotros tenemos que tener la entereza y la firme convicción de seguir adelante. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12,
versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, mis queridos hermanos, nosotros vemos aquí que la palabra empieza diciendo un por tanto. Quiere decir que antes hay algo que está estimulando eso. Y cuando nosotros leemos el capítulo 11 del libro de Hebreos, habla de los campeones de la fe, de esas personas que superaron las dificultades, de esas personas que tuvieron éxito superando las dificultades. Aquí habla de diferentes tipos de personas que son reconocidas como los exitosos de la fe, pero también aquí también hay personas que dicen que pasaron dificultades, que sufrieron y no son tan reconocidos. O sea, aquí están los exitosos y los que no son exitosos, pero lo bueno del camino cristiano es que todos podemos ser ganadores. Porque lo importante, mi hermano, no es sacar la medalla o sacar el premio. Lo importante es llegar a la meta, a esa meta que Dios preparó para nosotros. Nosotros vemos en el capítulo 11 que nos habla de Sansón, de Abraham, de Moisés, de David y de muchos otros campeones de la fe, inclusive de otros que no menciona, pero dice que fueron aserrados, golpeados, lapidados, muertos de unas maneras espantosas. Y estas personas están allí. Y aquí cuando nosotros estamos leyendo el capítulo 12, dice: por tanto nosotros también es porque nosotros también tenemos esa responsabilidad de correr la carrera. Porque nosotros también tenemos ese llamado a ser los campeones de la fe, los valientes de la fe, las personas que se hacen resaltar por la fe. Nosotros estamos llamados a correr ese camino que ellos ya recorrieron. Nosotros estamos llamados a mirarlos a ellos como ejemplo y poder seguir ese camino de victoria. Y nosotros vemos que todas estas personas no siguieron el mismo camino. ¿Sabe que Dios tiene preparado un camino para cada uno de nosotros? Todos esos caminos tienen el mismo fin, y ese mismo fin, el fin es Cristo, el fin es llegar a Dios. Pero tenemos diferentes caminos. No fue el mismo el camino que recorrió Abraham al camino que recorrió Moisés, ni el camino que recorrió David, ni el camino que recorrió José, ni Sansón. Ellos tuvieron sus diferentes pruebas de fe. Ellos se vieron en la necesidad de superar diferentes circunstancias, así como tú tienes circunstancias diferentes a las mías. Tus problemas son diferentes a los míos. Tus luchas son diferentes a los míos, pero lo más importante es que cada uno de nosotros pueda superar esa carrera cristiana y poder vivir y llevar ese camino de fe, ese camino de perseverancia. Nosotros, aquí me dice la palabra de que estas personas, dice: por tanto nosotros también tenemos alrededor tan grande nube de testigos. Sabes que nosotros como les decía, cada uno de nosotros tiene su propio camino que recorrer, sus propias luchas y sus propias pruebas que soportar. Así como les hablaba ahora de aquellos atletas que fueron a correr los olímpicos, cada uno tenía su propia dificultad. Hay dificultades que ya son reconocidas que nosotros los cristianos tenemos. Y son obstáculos que nosotros los cristianos debemos reconocer en nuestras vidas. Si nosotros no nos damos cuenta cuáles son los obstáculos que se nos pueden presentar, pues estamos corriendo a ciegas. Y si estamos corriendo a ciegas, vamos a tener grandes dificultades, porque estamos corriendo con nuestro propio corazón
con nuestra propia mente. La palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Y los obstáculos que yo les hablo son obstáculos tan comunes como el poner la vista en los pecadores. ¿Cuántas personas no andan mirando? Ay, mire que fulanito de tal sí prospera, a él sí tiene buenos empleos, a él todas las cosas le salen bien, y no cree en Dios. Él no le ora a Dios, pero sin embargo las cosas le están saliendo bien. Porque a veces nosotros nos dejamos guiar por eso. Porque hay personas que viven mejor que nosotros, porque tienen más recursos que nosotros, porque su casa es más bonita, o porque tienen casa, carro, beca, lo que sea. Y nosotros nos dejamos arrastrar, nuestro corazón y nuestra mente se dejan llevar o impulsar hacia ese tipo de personas. Y muchas personas se preguntan, bueno, ¿y ellos qué es lo que hacen? Me gustaría hacer lo que ellos hacen, y muchas veces no son cosas nada buenas, nada recomendables. Dice el Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Eso es lo que me dice la palabra. Yo no debo mirar esas personas, yo no debo mirar lo que hacen los pecadores, sino que mi delicia y mi razón de seguir adelante debe estar fijada en Cristo. Debo superar el deseo de mirar a esas personas que no están siguiendo el camino que yo estoy recorriendo. Esas personas están en contravía. Yo voy hacia Cristo y ellos, quién sabe hacia dónde van. Otro obstáculo que se nos puede presentar en el camino es sencillamente mirar a otros hermanos, mirar a otros creyentes, mirar a otros, porque nosotros a veces nos dejamos guiar o nuestros ojos se ensalzan por ver la conducta o el éxito o las buenas palabras o el buen porte, o que tan bien predica o que tan bien se para o que tan fluidas son sus palabras. A veces sentimos ese celo ministerial y es porque nosotros quisiéramos ser como determinadas personas y no como Dios tiene un plan para ti, mi hermano. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que Dios tiene un plan para ti. Cada persona es un mundo sobre el cual Dios está trabajando. Cuando nosotros leemos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, el Señor nos da un consejo. El Señor dice, versículo 7 dice la palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que miran los hombres, pues los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No te dejes guiar por apariencias. Tú tienes una experiencia y una experiencia personal que tú tienes que vivir con Dios. No te dejes arrastrar sencillamente por otras personas. Tú tienes que vivir una intimidad con Dios. Tú tienes que aprender de que tú tienes que salir adelante con Dios. Esa persona que de pronto tú estás admirando o quieres seguir, esa persona tiene sus propias luchas y sus propias necesidades. No quites la mirada de nuestro Señor, porque el Señor no ve las cosas como nosotros las vemos. Esa persona que tú admiras tiene sus propias luchas, tiene sus propias necesidades. Otro obstáculo que podemos tener en el camino es sencillamente el hecho de que estamos mirando el camino. Estamos mirando las dificultades, estamos mirando las pruebas. Mira que el Señor en Lucas capítulo 9, versículo 62, el Señor me dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vas al campo, tú ves que los campesinos hacen unos surcos rectos, derechos, donde depositan sus semillas. Si el labrador mira hacia atrás, esos surcos no van a quedar derechos, esos surcos van a quedar torcidos, puedes que te desvíes del camino. Cuando nosotros volteamos a mirar y estamos mirando las circunstancias y estamos mirando ese camino puede ser que por estar mirando el camino y no estar mirando hacia la meta, pierdas el rumbo y termines en un lugar en el cual el Señor no quería que tú terminaras. Es importante que tú sepas que
en el camino van a haber obstáculos. Tú debes saber que en el camino van a haber pruebas, van a haber dificultades. Pero si nosotros tenemos nuestro corazón en el Señor dice que Él va delante de nosotros, ¿sí? Limpiando nuestro camino, allanando los lugares que estén torcidos, enderezando esos lugares torcidos y allanando todo obstáculo. Eso es lo más importante. Dificultades tenemos, sí las tenemos. Nuestro camino va a estar lleno de pruebas y dificultades, sí, lo vamos a tener. Pero si tú estás caminando con el Señor, tu camino siempre va a ser recto. Otro obstáculo que podemos tener es sencillamente poner los ojos en las circunstancias de la vida. A veces, mira, no nos pase lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dijo al Señor cuando estaba: Señor, permite que yo vaya donde tú estás. Pero empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar lo fuerte del viento, empezó a mirar lo alto de las olas. Quitó la mirada de Cristo, miró las circunstancias y se hundió. No vaya a ser que nos pase eso que le pasó al apóstol Pedro. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 6, Proverbio 3 del 5 al 6. Y dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Lo más importante es que nosotros reconozcamos a Jesús en nuestro camino. Que no caminemos según nuestro propio entendimiento ni nuestra propia sabiduría. Esa es la recomendación que el Señor nos da. Que sepamos de que tenemos que estar atados a Él, amarrados a Él. Saber de que nuestra vista y nuestra devoción debe estar puesta en Él. Cuando nosotros hagamos esto, todos estos obstáculos ya no lo serán más. Pero sabes que sigamos leyendo en el libro de Hebreos capítulo 12, en nuestro texto guía. Por tanto, nosotros también, teniendo a nuestro alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira que aquí el Señor nos dice que nosotros tenemos alrededor una gran nube de testigos. Entonces, ¿cuáles son las ayudas que el Señor ha dejado para que nosotros no nos apartemos del camino? Y es primero fijarnos en las personas que ya recorrieron el camino. Nuestra mirada tiene que estar en aquellos que ya han pasado por esto. Mira, si tú recuerdas una historia que contó el Señor en la Biblia, donde hablaba de Lázaro y el rico. Mira que cuando el rico estaba en el infierno y él le dice: Señor, envía a Lázaro para que moje su dedo y toque mi lengua. Y después él le dice que no, que hay una gran cima alrededor. Hay una gran cima entre ellos y no puede pasar ni uno al otro lado del otro. Y él dice: permite entonces que yo vaya a mis hermanos para que ellos no vengan acá. ¿Y cuál fue la contestación? A los profetas tienen. Mira que eso es lo mismo que me está diciendo acá. Nosotros tenemos profetas, líderes. Nosotros tenemos personas que ya recorrieron el camino. Y en el capítulo 11, donde yo les mencionaba al principio, el Señor nos menciona grandes campeones, grandes héroes de la fe. Y no eran hombres celestiales, eran hombres totalmente humanos, con debilidades totalmente humanas, que tuvieron dificultades iguales a las de nosotros o aún más difíciles. Y sin embargo, ellos pudieron ser campeones de la fe. Esa es la gran nube de testigos que me dice acá. O sea, son testigos, son los que yo puedo mirar, los que yo puedo guiar, los que yo tengo como ejemplo para seguir. Tenemos como guías, tenemos como ejemplo personas que son referentes para nuestras vidas. El Señor nos manda a que nosotros miremos a esos referentes, miremos a esos profetas, miremos a esos sacerdotes, que miremos a esos grandes líderes que ya recorrieron el camino de la fe con todo y dificultades,
aún muchos de ellos ofreciendo sus propias vidas para darnos ejemplo de cómo es que se corre la carrera de la fe, cómo es que se corre el camino cristiano, el camino de servicio al Señor. Y nosotros los tenemos ahí. Y si ellos pudieron, nosotros también podemos. Nosotros miramos el ejemplo de Abraham. El Señor le dice: vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él cogió sus cosas, cogió su esposa, su sobrino, y se fue para el lugar que el Señor le iba a mostrar, aún sin preguntar para dónde era. Nosotros vemos a un David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que tenía muchas dificultades, de pronto unas dificultades mucho mayores que la mayoría de nosotros. Problemas familiares, era un hombre de guerra, muchas dificultades. Y sin embargo el Señor lo llamaba un hombre conforme a su corazón. Un hombre que rendía el corazón a Dios. Un hombre que estaba dispuesto al servicio. Nosotros vemos a un Daniel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Un hombre que estuvo dispuesto a dar su vida sencillamente por agradar al Dios de sus padres. Y esos son los ejemplos que nosotros tenemos. A veces nosotros miramos referentes que no lo deben ser. Como les decía anteriormente, a veces estamos mirando las circunstancias en las cuales vivimos. A veces estamos mirando sencillamente a hombres pecadores, no importa si son de nuestra familia. A veces estamos teniendo la vista puesta en pecadores, o a veces sencillamente tenemos puestas en personas que, aún siendo hermanos creyentes, tienen sus propias luchas, tienen sus propias dificultades. Y el Señor te está diciendo aquí que nosotros tenemos alrededor una gran nube de testigos. Tenemos alrededor una gran nube de ejemplos de personas que dan testimonio de la fe que tuvieron y cómo la superaron. Nosotros debemos aprender de ellos. Nosotros sabemos de que así como ellos no estuvieron solos, así como ellos no recorrieron su camino de la fe solos, nosotros tampoco vamos a caminar el camino de la fe solos. Nosotros no vamos a correr el camino del cristianismo solos, porque la palabra dice que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos está guiando, nos está formando y nos está mostrando el camino por el cual nosotros debemos andar. El Señor nos lo está mostrando. Es un camino que no vamos a recorrer solos. Y sigo y dice: despojémonos. La palabra me dice ahora que es otra cosa que debemos hacer, es ya miramos a nuestros referentes, ya miramos a las personas que corrieron primero la carrera que nosotros. Ahora tenemos que mirar hacia nosotros mismos. Tenemos que mirar a nuestro propio corazón, tenemos que mirar a nuestra propia vida. Y por eso aquí en el capítulo 1, en la parte B, me dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira que aquí nos hace dos recomendaciones. Nosotros tenemos primero que despojarnos de todo peso. ¿Sabes que hay cosas que nos impiden servir con excelencia a Dios? ¿Sabes que hay cosas que son un obstáculo? Son un obstáculo en el camino que nosotros estamos recorriendo para agradar y glorificar el nombre de Dios. Yo no sé cómo tú quieres llamar ese obstáculo. Ese obstáculo tú lo puedes llamar de pronto un empleo. Tú lo puedes llamar de pronto algún familiar, algún amigo, algún juego de azar, algún deporte. Hay muchas cosas que pueden ser obstáculos en nuestra vida. Y yo no sé de verdad qué tipo de obstáculos tienes tú. No sé si es una novia o algo que te está sacando del camino, algo que te está sacando del camino que tú decidiste recorrer para agradar al Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4
La palabra dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros estamos inmersos en agradar a Dios, o estamos dispuestos a agradar a nuestro Señor, nosotros debemos saber de que hay cosas que nos están sacando, hay cosas o personas que nos están estorbando, o que nos están impidiendo, o que nos están obstaculizando el poder llevar con excelencia el servicio a Dios. Y es momento de que nosotros reflexionemos y meditemos, y aquí la palabra me dice que quitemos todos esos obstáculos. Yo no te estoy diciendo que tú tengas que dejar de ver a tu amigo, no te estoy diciendo de que tú tengas que dejar de practicar un deporte o pasar un momento de lúdica, no te estoy diciendo eso. Pero es momento de que tú te des cuenta de que si esas cosas están siendo un obstáculo, redúcelos al mínimo, a lo que tú puedas manejar, de tal manera de que esas cosas no te quiten la comunión con nuestro Señor. Y si definitivamente no se puede, entonces hay que quitarlos. No hay otra opción. A veces tenemos que renunciar a ciertas cosas sencillamente para agradar a nuestro Señor. A veces tenemos que sencillamente despojarnos de ciertas cosas para que nuestra carrera, para que nosotros podamos correr con más agilidad, con más liviandad, más liviano, sin peso, sin morrales en las espaldas. A veces ese tipo de cosas se nos hacen cargas, y cargas muy difíciles de llevar. Cargas que nos hacen alentar, nos ponen lentos, hacen nuestro camino dificultoso y nos cansamos, y nos agotamos, y nos agobiamos. Por eso hay muchas personas que han salido del camino del Señor, porque se sienten agotados, agobiados, y le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a la predicación, o muchos le echan la culpa a Dios. Y es porque no se han dado cuenta de que están cargando pesos que el Señor no les pidió que llevaran. La palabra de Dios bien dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Como si el Señor nos está llamando a que descansemos en su palabra, a que descansemos en su presencia. Nosotros hoy estamos agotados, estamos cansados, con ganas de tirar la toalla, estamos adoloridos. Y es sencillamente porque estamos cargando pesos que no los debemos llevar. Pero también aquí me dice de que nosotros también estamos cargando con pecados. ¿Sabes que nosotros a veces estamos cargando en nuestra vida pecados? ¿Sabes que nosotros a veces tenemos esas dificultades con la palabra de Dios? Ya sea porque tenemos dificultades con esos pecados que hay en nuestra vida, nosotros los conocemos. Tú conoces qué pecado tienes. Tú conoces el pecado con el cual estás luchando. Tú conoces con las dificultades las cuales has estado luchando en tu vida. No sé si son los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. No sé cómo se llama el pecado con el cual estás luchando, pero el Señor dice que nos despojemos de esos pecados, que nos despojemos de todo peso, pero también de esos pecados. Es el momento en que nosotros empecemos a quitar, a despojarnos de aquellas cosas que nos retrasan, que nos alentan el camino, o que sencillamente nos apartan del camino que nos conduce a Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes que el Señor preparó un camino para ti y para mí? Y dice aquí que el Señor preparó de antemano, o sea, antes de que nosotros estuviéramos aquí, antes de que nosotros lo supieras, el Señor preparó un camino que nosotros debemos recorrer. Y es un camino que tiene sus pruebas, es un camino que tiene sus dificultades, es un camino que tiene sus luchas, pero cada uno de nosotros tiene un camino para recorrer. Cada una de esas situaciones que nos vamos a encontrar en nuestro camino tiene un propósito. Sigamos leyendo en el libro de Hebreos. Y dice aquí, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante. ¿Sabes que la carrera que el Señor puso por delante de nosotros hay que correrla con paciencia, con perseverancia? No es una carrera de corto aliento, sino que es una carrera de largo aliento, es un maratón. Es un maratón que debemos recorrer con perseverancia. Es saber de que esta vida no es corta. A veces nosotros nos afanamos. A veces quisiéramos que las cosas llegaran ya y que se solucionaran ya. Pero debemos saber de que este es un camino largo y que el Señor tiene un propósito con cada una de nuestras vidas. Les recuerdo, ya el Señor nos dijo que para las ayudas que nosotros tenemos es primero mirar a aquellas personas que ya recorrieron. Esas personas que son ejemplo para nosotros. Esos pastores, esos profetas, esas personas que dieron la vida por el servicio de Cristo. Ahora ya miramos hacia nosotros mismos, miramos los pesos que había en nuestra vida, ahora miramos los pecados que había en nuestra vida y estamos reconociendo de que es una carrera de largo aliento, es una carrera agónica, es una carrera que tenemos que sufrirla y padecerla y que en todo ese camino el Señor nos está perfeccionando. Pero otra cosa que debemos hacer la encontramos en el versículo 2 y dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor de la fe. Entonces, ¿dónde más debemos poner nuestra mirada? Ya la pusimos en los otros, ya la pusimos en nosotros. Ahora nuestra mirada debe estar fija en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ya corrió la carrera, aquel que ya ganó la carrera, el que mejor ha corrido la carrera y aquel que nos está dando ejemplo, aquel que nos está sosteniendo, aquel que está corriendo también a nuestro lado y nos está diciendo, tú puedes. La carrera se puede alcanzar, tú la puedes terminar. Sé que a veces nos dejamos agotar por las pruebas y por las dificultades, pero si nosotros ponemos los ojos en Jesús, podemos llegar al fin de la carrera, podamos llegar y alcanzar nuestra meta. Podemos tener la plena confianza de que si nosotros estamos caminando con Jesús, si nuestra mirada está puesta con Jesús, nosotros vamos a culminar la carrera. Porque Él nos está sustentando. Él comenzó la carrera y Él la terminó. Su carrera no fue fácil, su carrera fue difícil, pero Él la terminó y Él está allí para darnos la referencia. La referencia de que nosotros sí podemos. La referencia de que nosotros no estamos solos. La referencia de que si nosotros lo seguimos a Él, si nosotros lo miramos a Él, si Él es nuestro principal ejemplo, nosotros podemos hacer una carrera excelente. Y podemos llegar victoriosos a la meta del supremo llamamiento a la cual el Señor nos llamó. Y dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del Padre. ¿Sabes que aquí me dice que nosotros debemos tener una motivación, así como Jesús tuvo una motivación? A veces nosotros nos ponemos a preguntar cuál era la motivación de Jesús. Y la motivación de Jesús dice aquí que era el gozo puesto enfrente de Él. Y por ese gozo que estaba puesto enfrente de Él, dice que sufrió las dificultades, sufrió el oprobio y sufrió la cruz. ¿Sabes cuál era el gozo? El gozo que el Señor tenía era el saber de que nos iba a llevar a nosotros a reconciliarnos con el Padre. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10 dice el Señor, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por las aflicciones del autor del Salvador de ellos. ¿Sabes que esa era la motivación? Llevarnos a nosotros a la salvación. ¿Sabes que ese era el gozo de Jesús? ¿Sabes que esa era la motivación de Jesús? Y era llevarnos a nosotros a reconciliarnos con el Padre. Cristo sufrió el oprobio, Cristo sufrió la cruz y su motivación era nuestra salvación. Su motivación era de que nosotros
pudiéramos alcanzar la vida junto con Él. Cristo por nosotros estuvo dispuesto a separarse en la cruz del Padre. Nosotros vemos a un Cristo gritando: Elí, Elí, oh Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es porque sencillamente en ese momento hubo una ruptura con el Padre. ¿Y sabes por quién el Señor, esa ruptura la hubo? Fue por ti y por mí. El Señor Jesucristo rompió la comunión con el Padre por causa tuya y por causa mía. Por eso Él fue a la cruz. ¿Sabes que Él fue a la cruz aún soportando el oprobio, las humillaciones? Él tuvo afrentas físicas, emocionales, psicológicas, morales. Él fue humillado hasta lo sumo por ti y por mí. Y solamente su motivación era tu salvación y la mía. Esa era su motivación. Y por eso yo hoy te pregunto, mi hermano y mi hermana que me escucha, ¿qué te motiva a seguir la vida cristiana? ¿Qué te motiva a seguir la carrera cristiana? ¿Para qué tú estás viviendo? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa por agradar a nuestro Señor? ¿Estás dispuesto a entregar tu mente, tu corazón, tus fuerzas para el servicio de Cristo? ¿Qué hoy te está motivando? La palabra bien dice: mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por eso Cristo sufrió. ¿Y sabes que Cristo en algún momento tuvo dudas de seguir adelante? Por eso Él preguntó: Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. No fue fácil, así como no es fácil para ti superar las dificultades que de pronto estás viviendo en este momento. Las dudas, aquellos problemas, las enfermedades. No es fácil. Pero Cristo lo soportó por causa tuya y por causa mía. Cristo soportó la prueba, soportó la dura prueba, soportó el dolor, soportó el rechazo, soportó la cruz por nosotros. Cristo permaneció firme, sin salirse del camino, sin salirse del propósito del Padre, por amor a nosotros. Por eso la palabra dice que si nosotros morimos por Él, también renaceremos por Él. Y sigamos leyendo. En el versículo 3, en el último de Hebreos 12, dice: considerad aquel que sufrió tanta contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira que aquí me dice que yo considere, ¿sí? Que yo analice, que yo piense en todo lo que sufrió Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, pensando en todo lo que sufrió Cristo, todo lo que padeció Cristo. Y nosotros debemos meditar y considerar y pensar y reflexionar en todo lo que hizo Cristo por ti y por mí, sencillamente para que nosotros lo tengamos como un referente de nuestra vida. Y para que tú sepas que tus dolores no son los mayores dolores, que tus dificultades no son las mayores dificultades. Para que tú, mi hermano y mi hermana, no tires la toalla. Para que tu ánimo no decaiga o no te canses hasta desmayar. Y eso es lo más importante, no desmayar. Sé que tienes dificultades. De pronto, ¿tú tienes dificultades que no han cambiado? ¿O tú tienes problemas que han persistido durante mucho tiempo? ¿Sabes qué te dice la palabra? Que no quites la mirada de Cristo. De pronto tienes problemas familiares o enfermedades o problemas laborales, problemas sentimentales, o te han metido en chismes, en problemas, o te están criticando. No quites la mirada de Cristo. Lo más importante es que nosotros tengamos puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador
de la fe. De pronto hoy tú no has visto eso o no has tomado una decisión. Hay un dicho popular que dice que para el que no sabe para dónde va, todos los puertos son buenos. Cualquier lugar es bueno para el que no sabe para dónde va. Y lo más importante es que tú debes saber para dónde vas, el camino que estás recorriendo. Tú debes arrepentirte hoy, volverte a Dios y poner tu fe en Él. Ese es el propósito. Ese es el propósito, mi hermano. Oremos al Señor y entreguémosle esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos estás preparando, nos estás enseñando. Sabemos de que en este camino que tú preparaste para nosotros vamos a tener pruebas, dificultades, pero sabemos que tienen el propósito de formarnos y fortalecernos. Sabemos que hay cosas, Señor, de que están allí como obstáculos en nuestro camino, que a veces nuestra mirada se aparta para mirar el camino, para mirar las circunstancias o para mirar a las personas. Estamos mirando a los pecadores y aún a los no pecadores. Pero nuestra mirada no tiene que estar puesta en ellas, nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Tú nos has dejado ejemplos, Señor, en tu palabra nos ha mostrado a muchos profetas, sacerdotes, maestros, líderes políticos, espirituales, hombres poderosos que padecieron y sufrieron por fe, por servirte a ti. Hoy, Señor, queremos entregar nuestra vida a ti, Señor. Hoy no queremos apartar nuestra mirada a ti. Hoy queremos entregar nuestro corazón a ti y te queremos pedir, Señor, de que tú siempre estés con nosotros. Que tú seas, Señor, nuestra motivación. La motivación que nos ayude a salir adelante. Puesto los ojos en ti, porque eres el autor y el consumador de la fe. Señor, derrama sobre nuestra vida de tu Santo Espíritu, porque tu Santo Espíritu es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y queremos obedecerte, queremos agradarte, queremos servirte y queremos rendirnos a ti, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias porque tú eres bueno y porque tu amor es para siempre. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están escuchando esta prédica. A cada una de las personas, Señor, toca sus corazones y toca sus vidas y muéstrales el camino por el cual ellos deben caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga.